El mal en la Biblia no siempre aparece como un monstruo, no llega envuelto en llamas ni anunciando su oscuridad. A veces tiene rostro humano, a veces habla con autoridad, a veces se sienta en un trono y gobierna con la aprobación de multitudes. La Escritura no romantiza la maldad, no la disfraza, no la justifica, la expone, la deja hablar con su propia voz y luego, sin prisa, muestra sus consecuencias. Hoy no hablaremos de demonios invisibles que acechan en las sombras. No hablaremos de entidades abstractas que flotan en el aire. Hablaremos de personas reales que existieron dentro de la historia bíblica. Personas que tuvieron nombres, poder, oportunidades y advertencias claras. Y aún así eligieron desafiar a Dios. No porque fueran ignorantes, no porque no supieran lo que hacían, sino porque tomaron la decisión consciente de endurecer su corazón. La Biblia no los llama villanos, no necesita hacerlo. Los deja actuar, los deja hablar y deja que el juicio de sus propias acciones hable por sí solo. Estos son 7 nombres. 7 historias que atraviesan generaciones, 7 advertencias que siguen resonando hoy, no para señalar con el dedo a personas del pasado, sino para entender hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder, el orgullo y la ambición reemplazan la obediencia a Dios. Prepárate, porque el primero es el origen de toda violencia humana. Caín no era un rey, no era un tirano, no era un conquistador que arrasaba imperios, era un hombre común, un campesino, un hermano, y eso es precisamente lo que hace su historia tan profundamente inquietante. Caín ofreció a Dios algo que externamente parecía correcto, un sacrificio, un acto religioso. Pero su corazón, invisible para todos menos para Dios, estaba lleno de resentimiento. Cuando Dios rechazó su ofrenda y aceptó la de Abel, algo se quebró dentro de Caín. Pero observa esto, Dios no lo destruyó en ese momento, no lo castigó, no lo fulminó con fuego del cielo. Le habló: si bien hicieres, no serás enaltecido, dice Génesis 4:7. Dios le advirtió con claridad meridiana: el pecado está a la puerta, esperando como una bestia hambrienta, listo para dominarlo. Pero Caín podía enseñorearse de él, podía elegir. Caín escuchó esas palabras y decidió ignorarlas. El primer asesinato de la historia humana no nació de un odio explosivo e irracional. Nació de algo mucho más común, mucho más cercano a nosotros. La comparación, la envidia, el orgullo herido. Caín mató a su hermano no porque Abel fuera malo o le hubiera hecho daño. Lo mató porque Abel fue aceptado por Dios. Y esa aceptación era insoportable. Y cuando Dios volvió a hablarle después del crimen, cuando le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín no mostró arrepentimiento, no cayó de rodillas, no pidió perdón, mostró molestia, insolencia, rebeldía. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, respondió en Génesis 4:9. Esa frase sigue resonando hoy, miles de años después. Caín representa al ser humano que no soporta que Dios tenga criterio, que no tolera no ser aprobado, que prefiere eliminar al justo antes que corregir su propio corazón. El segundo nombre es un símbolo del poder absoluto endurecido, el faraón de Egipto. El faraón no era ignorante del poder de Dios, no vivía en la oscuridad espiritual. Lo vio una y otra vez, plaga tras plaga, agua convertida en sangre, ranas invadiendo palacios, tinieblas que cubrían la tierra, advertencias, señales sobrenaturales imposibles de ignorar. Pero el texto bíblico repite una frase escalofriante, casi como un estribillo macabro: el corazón de Faraón se endureció. No porque Dios lo forzara desde el principio, sino porque Faraón se negó una y otra vez a soltar el control. Cada plaga era una oportunidad.
una puerta de salida, una invitación a ceder, a obedecer, a reconocer la verdad. Pero el orgullo del poder es profundamente adictivo. Es una droga que nubla la razón. Faraón prefería ver sufrir a su propia nación, ver morir a sus animales, ver a su pueblo lamentarse, antes que reconocer que él no era Dios. Cuando finalmente dejó ir al pueblo de Israel, no fue por arrepentimiento genuino, fue por presión insoportable, por el dolor de haber perdido a su primogénito. Y aún así, incluso después de todo eso, los persiguió. El mar que se abrió para los obedientes se cerró como una tumba sobre los soberbios. El faraón representa al líder que ve la verdad con sus propios ojos y aún así decide resistirla, porque rendirse, admitir que estaba equivocado, le parece un destino peor que destruirlo todo. El tercer nombre mezcla religión con manipulación: Jezabel. Jezabel no gobernaba directamente, no se sentaba en el trono, pero influía desde las sombras, no empuñaba la espada, usaba algo más peligroso: palabras, decretos, mentiras estratégicas. Introdujo la idolatría, la persecución sistemática y la corrupción espiritual en Israel, mientras fingía autoridad legítima. Mandó matar profetas de Dios, silenció la verdad con violencia, usó la religión como herramienta política, como arma de control. La Biblia no la presenta como una mujer confundida o ignorante, la presenta como alguien deliberado, calculador, consciente. Jezabel representa el poder que se esconde detrás del trono, la voz que no se ve en público, pero que dirige cada decisión. El espíritu que mezcla fe con conveniencia, ritual con mentira, autoridad con manipulación. Por eso su nombre no murió con ella. Aparece incluso en el libro del Apocalipsis, siglos después, no como persona física, sino como símbolo vivo. Un símbolo de cualquier sistema que tolera y promueve la corrupción espiritual mientras dice servir a Dios. El cuarto nombre es uno que todos reconocen al instante: Judas Iscariote. Judas no fue un extraño, no fue un enemigo infiltrado desde el principio. Caminó con Jesús durante 3 años, escuchó sus enseñanzas día tras día, vio milagros que desafiaban toda lógica humana. No lo traicionó por ignorancia, no lo traicionó porque no sabía quién era Jesús, lo traicionó por cálculo, por decisión fría. 30 monedas de plata. Pero el precio no es lo más perturbador de esta historia. Lo perturbador es que Judas siguió fingiendo lealtad hasta el último momento, un beso, una sonrisa, una señal de afecto, mientras entregaba a su maestro a la muerte. Judas representa al traidor interno, al que conoce la verdad, al que ha caminado con ella, pero que la vende cuando deja de ser conveniente. Y aquí hay un detalle crucial: no fue Satanás quien obligó a Judas a traicionar a Cristo. El texto dice que Satanás entró en Judas, pero entró después de que Judas abrió la puerta, después de que su corazón ya había tomado la decisión. El quinto es un rey consumido por el miedo: Herodes. Herodes no temía a Dios. Lo que realmente lo aterrorizaba era perder el poder. Cuando escuchó que había nacido un rey, el llamado Rey de los Judíos, no sintió curiosidad espiritual. No quiso investigar para adorarlo, investigó para eliminarlo. Y cuando no pudo encontrar al niño específico, tomó la decisión más atroz: mató a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, inocentes, indefensos, sin culpa alguna, todo para proteger su trono. Herodes representa al poder que está dispuesto a matar el futuro por miedo a perder el presente. La maldad aquí no es ideológica, no hay una gran filosofía detrás, es defensiva, es visceral, es el miedo del poder a ser reemplazado, llevado hasta sus consecuencias más horribles. El sexto es un gigante de la historia bíblica: Nabucodonosor. Construyó imperios, dominó naciones enteras,
conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Dios. Pero su mayor pecado no fue la guerra, no fue la conquista, fue la arrogancia desmedida. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?, proclamó en Daniel 4:30, mientras contemplaba su reino desde su palacio. En ese preciso momento, antes de que terminara la frase, la voz del cielo respondió: Nabucodonosor fue reducido a la locura. El gran rey vivió como una bestia salvaje, comió hierba como el ganado, perdió su razón, hasta que finalmente reconoció que el poder nunca fue suyo, que su reino era un préstamo, que Dios es quien levanta y derriba. Este es uno de los pocos casos en la Biblia donde el mal se quiebra, donde el orgullo cae y hay restauración genuina. Porque la Escritura deja algo absolutamente claro: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Nabucodonosor tuvo que perderlo todo para encontrar la verdad. Y el séptimo no es un solo hombre del pasado, es un arquetipo del futuro, el anticristo. La Biblia no lo presenta como un monstruo deforme, no llega con cuernos ni declarando abiertamente su maldad. Lo presenta como una figura admirada, carismática, convincente, extraordinariamente eficiente, alguien que ofrece soluciones rápidas a problemas complejos que la humanidad no ha podido resolver. Paz, pero sin verdad, orden, pero sin justicia, unidad global, pero sin Dios. El anticristo no llega persiguiendo primero, esa vendrá después, llega convenciendo, seduciendo, fascinando. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice Apocalipsis 13:3. Ese es el detalle más aterrador de toda esta profecía. No es impuesto por la fuerza, es aceptado con entusiasmo. Este personaje representa el punto final del corazón humano cuando decide gobernarse a sí mismo completamente sin Dios. La culminación del orgullo colectivo de toda la humanidad. 7 historias. 7 advertencias que atraviesan el tiempo. No fueron escritas simplemente para decir ellos fueron malos y nosotros somos buenos. Fueron escritas para que nos preguntemos: ¿dónde empieza Caín en nosotros? ¿Dónde se endurece nuestro corazón como el de Faraón? ¿Dónde toleramos a Jezabel en nuestras instituciones? ¿Dónde traicionamos la verdad como Judas? ¿Dónde protegemos nuestro pequeño poder como Herodes? ¿Dónde nos enorgullecemos como Nabucodonosor? ¿Dónde admiramos sistemas que prometen paz pero reemplazan a Dios? La Biblia no fue escrita para entretener. Fue escrita para revelar la condición humana en toda su complejidad. Y el Apocalipsis no es una amenaza, es una advertencia final de alguien que nos ama. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Porque el verdadero peligro nunca fue el mal antiguo de hace miles de años.